Bueno, muy bien. Estamos al aire y hoy estamos con un invitado muy especial. Su nombre es Cristian Arens, él es un emprendedor peruano, eh, muy experto en todo el tema de finanzas, con una plataforma muy interesante de educación financiera y una serie de iniciativas muy interesantes. Y pues, bienvenidísimo, Cristian, a Estrategia. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Hola Oscar, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy agradecido de estar aquí contigo, así que gracias. Súper. Cristian, haciendo todo el research para el episodio encontré algo que me llamó mucho la atención y es que a los 19 años conociste a Warren Buffett, este inversionista casi dios de Wall Street y Estados Unidos. Hablemos un poquito de eso. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia, cómo lo conociste, por qué y qué pasó después de eso. Yo a los 19 años, para poner contexto, estaba en la universidad, estaba estudiando administración de empresas en la Universidad del Pacífico, que es una de las principales escuelas de negocio en Perú, y yo ya venía emprendiendo 3 años, o sea, desde los 16 yo ya estaba emprendiendo. De hecho, fui a la universidad, gracias a mis papás la palabra no es obligar, pero casi. Y en la universidad, cuando yo estaba ahí, todo el tiempo estaba emprendiendo. Y me acuerdo clarísimo, un día que tenía que estudiar para un examen, yo me fui a la biblioteca. Me fui a la biblioteca, pero no para estudiar, sino la biblioteca tenía como dos pisos. Era en el sótano y tenía un subsótano. Y el subsótano, como nadie hacía bulla, nadie hacía ruido, era un lugar muy bueno para descansar, me ponía en la carpeta y descansaba un rato. Pero ese día no estaba cansado y me puse, en vez de estudiar, me puse por algún motivo, a ver la lista de las 500 personas más ricas del mundo o algo así en Forbes que había salido. Y me acuerdo clarísimo que vi, ¿no? Todos eran como emprendedores y tenían su empresa en bolsa o inversionistas. Y me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo escuché de Warren Buffett, como leyendo esa lista de Forbes, porque realmente a los 19 años, hace 10 años, no es como ahora que todo el mundo lo mencionaba, sino todavía no habían tantas redes sociales, solo existía Facebook. Entonces, en ese momento fue que yo lo conocí y como por arte de magia, por así decirlo, a las 2 o a las 4 semanas mandaron un mail de difusión diciendo, hay una convocatoria para ir a una charla con Warren Buffett en Omaha, en Nebraska, en Estados Unidos, que de Lima a Omaha, obviamente no hay vuelo directo, son como 2, 3 vuelos, y tenías que postular, tenías que hacer una carta en inglés o algo así, iban a seleccionar a 20 personas. Postulé, al final me eligieron y fui a esta conferencia en Omaha, donde lo que yo entendí es que Warren Buffett hacía, no sé si lo sigue haciendo, una conferencia al año con estudiantes. Éramos como 150, 200 personas, con delegaciones de distintas universidades, entre 15 y 20 personas por universidad. Mi universidad era la única que no era de Estados Unidos, porque me acuerdo que habían varias de Ivy League y así, pero justo mi profesor de ese curso había sido como, no sé cómo había conocido a Warren Buffett, y entonces tenía el contacto y fuimos. Y fue así que llegué a esta conferencia que la verdad estuvo bastante buena. Ok, ¿de qué se trataba la conferencia un poco? Era un preguntas y respuestas. No había o sea, me acuerdo que Warren Buffett habló, no sé, 30, 40 minutos y luego se puso a responder preguntas durante 1, 2 horas. O sea, le podías preguntar lo que sea y él te iba respondiendo, ¿no? Este, después de eso fuimos a almorzar, todos fuimos a almorzar a un lugar, a un restaurante X, y Warren Buffett también vino con nosotros, se tomó fotos con todas las delegaciones, por ahí tengo la foto con él, y, y nada, fue bastante bonito ese momento. ¿Qué fue un poco lo que te marcó de ese momento? Y después de Warren Buffett. Me marcaron dos cosas realmente me impactaron. Número uno fue la humildad, porque darte cuenta, ¿no? A los 19 años, muchos tenemos paradigmas e imágenes erróneas de las personas que tienen mucho dinero, en el sentido de, ves, o sea, piensas en un millonario y no piensas en Warren Buffett, piensas en el tipo que tiene la mejor vestimenta o el mejor reloj o las mejores cosas. Warren Buffett, yo siempre digo, puede ser el abuelito de cualquiera de nosotros. O sea, es una persona súper humilde que realmente no show off nada, no es como que está por ahí mostrando cosas. Y por el otro, eso fue una lección y eso me ayudó bastante. Y por el otro lado está
entender la idea y el concepto de que si yo no aprendí a hacer que mi dinero trabaje por mí, yo siempre iba a terminar trabajando por dinero, que fue un concepto para mí súper potente, súper poderoso, súper bueno en ese momento, porque yo venía, para poner contexto, yo como te decía, venía emprendiendo 3 años y yo emprendía porque pensaba que ese era el camino para ser libre financieramente, para poder hacer lo que yo quiera, etcétera. Yo era un poquito como mentalidad rebelde en ese momento y, y era por eso. Y al final no me daba cuenta que yo estaba emprendiendo en un negocio que, no, que sí era rentable, muy rentable, pero que no me apasionaba, que no me gustaba y terminaba siendo también algo esclavizante, ¿no? En el sentido de realmente, o sea, hacía eso por dinero. Entonces, si yo aprendí a hacer que mi dinero trabaje por mí, las cosas podían cambiar y eso fue lo que comencé a hacer desde ese entonces. Wow, eso está bien interesante. En qué emprendías en ese momento? Yo tenía un negocio de importación de accesorios. Suena bonito, ¿no? Pero realmente era, traía pulseras de silicona y relojes de silicona, eso que usaban personas jóvenes, o sea, 14, 15, 16 años, desde China. Yo lo importaba desde China y lo vendía a través de redes sociales, que en ese momento es solo Facebook, ¿no? Entonces lo vendía, estamos hablando de 2012 más o menos. Entonces lo vendía a través de Facebook, tenía distribuidores a nivel nacional, había armado un programa así como de comisiones y tenía como 100 distribuidores a nivel nacional. Y cuando digo distribuidores, te imaginas como personas super mayores o tiendas. No, los distribuidores eran personas que estaban en el colegio. O sea, como recluté gente por Facebook que estaban en el colegio, en el sentido de no trabajaban para mí, sino eran como vendedores a comisión. Y muchas veces me acuerdo que me tocaba hablar con sus papás, me decían, oye, como que, ¿qué es esto? Yo les decía, mira, este es el negocio, como que se los dejaba, no sé, con un 30-40% de descuento. Les decía, mira, si tú compras esta cantidad, te lo dejo con 30% de descuento y tú lo puedes distribuir en tu colegio o en donde estés. Y, y así era, y vendía muchísimo, y me acuerdo que tenía que empacar las cosas, rotularlas, y todos los fines de semana, todos los sábados, los mandaba, ¿no? Por el courier. Los mandaba por el courier a nivel nacional y mandaba como cajas de cajas que ya estaban prepagadas, y fue una experiencia súper enriquecedora cuando yo era muy joven y que realmente me hizo madurar pronto, me hizo madurar bastante pronto. Qué interesante. Oye, entonces tienes estos dos aprendizajes, vuelves de Estados Unidos y qué pasa ahí un poquito contigo. Yo apenas regresé a Estados Unidos, estaba súper motivado, porque encima ¿cómo fue el viaje? A ver, hasta donde me acuerdo, ¿ah? Porque ya fue hace bastante tiempo, fue como hace 10 años o más. Entonces, hasta donde me acuerdo, fui comparada no, no sé dónde paré, pero al regreso paré en Nueva York un día entero y fue la primera vez que fui a Nueva York, cosa que también me impactó, fue bonito. Entonces, realmente cuando regresé yo estaba súper motivado. Yo ya decía, no, quiero invertir como Wall Street, como Warren Buffett, tal. Que son cosas opuestas, pero igual, yo venía motivado. Entonces averigüé cómo se podía invertir. Yo ya era mayor de edad, tenía 19. Dije, ok, vamos a invertir. Y me puse a invertir en bolsa. Agarré, me dijeron, fui donde un broker en Perú. Me dijeron, mira, se invierte así, así, así. Y dije, bueno, vamos, invertí. Obviamente perdí dinero durante los 2 primeros años porque no tenía idea lo que estaba haciendo pero gracias a que puse dinero, fue que comencé a interesarme cada vez más. Entonces, porque en ese momento el mínimo para invertir no era como ahora que hay 1000 plataformas con $100 puedes empezar, tenía que invertir $3000, que sí los tenía porque ya venía emprendiendo con éxito hace 3 años, pero no era como que me sobraran $3000, era como una parte de mis ahorros significativa. Entonces, invertí y luego invertí un poco más, perdí, o sea, no perdí escandalosamente, pero perdí, no sé, 20-30%. Luego comencé a ganar, pero antes de comenzar a ganar, me acuerdo, comencé a llevar cursos. En mi universidad me di cuenta que habían electivos de ese tema, comencé a llevar todos los electivos de bolsa, comencé a leer libros, o sea, yo en verdad en la universidad he sido siempre un estudiante promedio bajo, o sea, de la mitad para abajo. No era de los que reprobaba cursos, porque a mí, con mis papás, yo quedé como, si yo reprobaba algún curso, yo me lo pagaba y era una universidad cara. Entonces, yo reprobé 2 cursos, me los tuve que pagar, me dolió bastante, dije nunca más. Em, y después, yo todo el tiempo estaba emprendiendo, o sea, todo el tiempo que estuve en la universidad emprendí y mi prioridad era emprender y no reprobar en ese orden.
Entonces, yo era un estudiante promedio, pero con los cursos de bolsa, yo era el mejor estudiante. O sea, como yo tenía mi dinero puesto ahí, yo me volví el mejor estudiante. Era como, me pegaba al profesor, le hacía preguntas, leía las lecturas, estaba ahí todo el tiempo atento. Entonces, y fue súper interesante porque hasta ahora soy amigo del que me enseñó a invertir en bolsa, que era un profesor en la universidad. Cuando yo fui su alumno, él ya tenía 60 y muchos, ahora tiene 70 y varios. Este, realmente fue una gran persona que impactó para mí. De hecho, lo voy a entrevistar en mi podcast en 1 o 2 semanas, que esté en Lima. Pero fue básicamente así fue mi proceso, como comenzar a llevar cursos, comenzar a leer, comenzar a capacitarme y ya hacer las cosas un poco más en serio, ¿no? Porque yo estaba jugando en la bolsa más que invertir a los 19. Sí, total. Hablaste de algo que me parece bien interesante y que creo que es un blocker de alguna manera, sobre todo en Latinoamérica, eh, entre ahorrar e invertir, ¿no? Y es como que la gente le cuesta mucho pensar que puede perder y siempre quiere cosas demasiado seguras, ¿no? El latino tiene una versión al riesgo, curiosamente, porque hemos vivido con muchos riesgos toda la vida, pero tiene una versión al riesgo muy distinta. ¿Cómo empezaste tú a cambiar como ese chip? Es una buena pregunta, porque yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero realmente no sé en qué momento comencé a perderle el miedo al fracaso, ¿no? Al error. Yo realmente tengo una versión alta, o sea, en el sentido de, yo no tengo miedo a fracasar si es que son riesgos medidos, ¿no? O sea, si tú me dices, no sé, tírate a la piscina del piso 26 sin protección, o como que obviamente no lo hago, es un riesgo muy grande, pero si son riesgos medidos y estoy informado, pues yo voy para adelante, ¿no? ¿En qué momento comencé a perderle el miedo? Yo creo que el emprendimiento me enseñó mucho, porque para emprender, mira, y cualquier emprendedor te lo va a decir, todos hemos fracasado, o sea, todos los emprendedores hemos fracasado en algún momento, todos los emprendedores nos han dicho fracasados en algún momento, y a los que no, porque tuvieron la suerte, o bueno, no sé qué tanta suerte, de que su primer emprendimiento sea exitoso, como a mí me pasó. A mí mi primer emprendimiento, que fue el de importación de accesorios, fue exitoso. Pero lo que no saben es, de ahí tuve como 10, porque este emprendimiento yo lo cerré a los 19, tuve como 10 que fracasaron y después me costó hasta encontrar otro que me fuera bien. Entonces yo creo que inclusive yo que tuve éxito en el primer emprendimiento, yo fracasé en muchas campañas dentro de ese éxito que tuve en ese emprendimiento. Entonces, al tú probar, al tú intentar innovar, al tú intentar mejorar, al tú intentar competir, realmente creo que la aversión al fracaso va bajando. Entonces, al momento de invertir, yo extrapolo, llevo esta mentalidad hacia eso, ¿no? De, está bien, yo me puedo equivocar, pero yo voy a aprender. O sea, bien dice un dicho, ¿no? Está bien equivocarte, lo que no está bien es equivocarte en lo mismo una y otra vez. Mientras que aprendas, siempre hay ganancia. Si tú aprendes algo nuevo, hay ganancia. El problema está en que las personas muchas veces se equivocan en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y no se dan cuenta que hay un aprendizaje, ¿no? Bueno, yo creo que eso también pasa porque no se responsabilizan por sus actos, pero ese es ya otro tema. Total. ¿Qué otros emprendimientos tuviste? Dijiste que después de tu negocio de importación tuviste varios más. Entonces, como que, ¿en qué emprendiste? Muchísimos. Y mira, intenté sacar una marca de ropa de mujer con una amiga. Intenté sacar como 2 o 3 marcas de ropa de hombre con mi primo, yo solo, de ahí con otro amigo. Después intenté organizar eventos, fiestas. Fue fatal en la fiesta que organicé. Este, Intenté sacar otra marca de importación de accesorios, pero ahora accesorios para el carro. También me fue mal. Este, Intenté un montón de cosas. En este momento no me acuerdo más, pero ya ahí van 6, ¿no? Por lo menos habré intentado 10 entre los 19 y los 23 años. Intenté todo. Bueno, de ahí saqué una empresa de plataforma de servicios generales, de ahí plataforma de servicios de limpieza, de ahí plataforma de servicios multifamiliares, estilo manicure, pedicure a la casa, cosas así. He sacado, pero yo he sacado cada emprendimiento que, que ni te imaginas. Todos los que acabo de mencionar fracasaron. Todos. Este, Oye, ¿y qué te hacía o qué te hace como seguir intentando? Eh, Porque pues fracaso tras fracaso o algunos éxitos y fracaso, pues igual como que lo van llenando a uno de pucha, ¿cuál va a ser el que va a salir? ¿Cuál va a ser el que va a salir bien?
Em, ¿Qué te hace seguir? Es que yo no pensaba cuál me va a salir bien. Dentro de mi mente no estaba ese pensamiento. Dentro de mi mente estaba, esto me llama la atención, hay que probar. Entonces yo no pensaba, o sea, yo no estaba emprendiendo porque me salga bien. Obviamente quería que me salga bien, pero yo lo que estaba haciendo era, me estaba divirtiendo creando cosas. O sea, a mí me divierte emprender. Justo el otro día hablaba con una amiga que es también creadora de contenido, una persona que yo admiro, con Vilma Núñez, no sé si la conoces. Estaba en su, pod- estaba en su podcast. Sí, justo hace 2 días me entrevistó en su podcast y estábamos conversando, ¿no? De eso. Y es como, yo le decía, hay muchas personas que hacen negocios para hacer dinero. Y sí, o sea, el dinero es como que lo que le da vida al negocio, pero yo realmente, y te lo digo con toda sinceridad, yo hago dinero para hacer negocios. O sea, si tú me dices, ¿qué harías con 100 millones, 1000 millones de dólares? Haría más negocios. O sea, como, pero no por el dinero, sino porque a mí me gusta crear. O sea, y yo siento que esa pasión por crear una empresa y luego armar un equipo y dejarla funcionando es como lo que más me gusta. Entonces ya, de hecho, todavía no me ha tocado tener una empresa súper estable que no me necesite, pero yo siento que cuando tengo una empresa súper estable que no me necesite, voy a salirme de la empresa y me voy a ir a la siguiente, ¿sabes? Pero es porque así es mi personalidad. Me gusta, o sea, soy inquieto, soy curioso, me gusta crear, me gusta ver cómo funcionan las cosas. Y es por eso que cuando yo emprendía, o sea, obviamente me frustraba en el sentido de qué pena que esto no funcione, pero iba aprendiendo, iba madurando y por eso iba probando en tantos negocios. Si yo quisiera que me hubiera ido bien, hubiera insistido en un mismo giro de negocio que al final no hice, ¿no? Y yo creo que al final eso ayudó bastante a lo que hago hoy en día, a los negocios que hoy en día, o sea, ahora que estamos hablando, todos me conocen por la parte de creación de contenido, de los libros, de los videos, de los cursos. Tengo 3 negocios aparte que ninguno de ellos está relacionado entre sí, ninguno de ellos es rentable todavía. Bueno, uno es más o menos rentable, está ahí en break-even, los otros dos no. Y son de rubros diferentes. Y estoy como que súper emocionado porque estoy aprendiendo. Entonces es como, tengo dinero, ya lo tengo invertido en cosas seguras, estoy diversificando en esto, estoy probando y me emociona. O sea, es mi forma de ser, ¿no? De hacer esas cosas. Eso está muy chévere. Oye, justo hace poco hablaba con Sebastián Caro, que es el cofundador de Honti, que es una plataforma de talento humano y de junta empresas con oportunidades para las personas. Em, y hablaba mucho de eso que tú decías ahorita, hay personas que estamos en el momento de 0 a 1 y hay otras personas que están de 1 a 100 y otras que están de 100 a 1000 en las empresas, ¿no? O sea, como que habemos unos, porque yo también me siento identificado con eso, que les gusta mucho estar como en la creación de las cosas, pero después cuando eso empieza a crecer un poco, como que ya está uno buscando el siguiente reto para crear la siguiente cosa, lo cual me parece bien interesante y una característica muy interesante, ¿no? Como de los emprendedores. Sí, total. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo ya tengo una de mis empresas que la tengo bastante delegada, que ya tengo un equipo de como 20 personas. Todavía no he soltado algunas cosas, pero sé que pronto voy a poder como delegar ya la mayoría de esa empresa y yo voy a pasar a enfocarme en la siguiente. Entonces, y yo justo o sea, estoy en esta transición porque también tú te tienes que preparar para dejar una empresa. Entonces, mentalmente, ¿no? Me refiero. Sí, total. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices. Súper. Bueno, ¿cómo llega a invertir joven entonces a tu vida, como esta plataforma que tienes hoy en día? Sí, es una cosa, una de las cosas que quería probar. Yo te cuento, yo cuando tenía 18, 19 años, uno de mis mejores amigos, era youtuber. Era 2 años menor que yo y él tenía 16 años. Te estoy hablando del año 2010, 2011. Y este amigo era youtuber, pero era youtuber de bromas. Y yo decía, qué increíble su vida, viajando por todos lados, conociendo otros youtubers, no sé qué. Le sigue yendo súper bien. Y era de mi colegio, 2 años menor, éramos amigos, vivía a 2 cuadras de mi casa. Ya, yo decía, qué increíble. Y luego, cuando yo tenía 21, 22, tuve otro amigo que también se volvió youtuber, pero ya no era youtuber de bromas. Este era youtuber, bueno, es todavía es, de educación para redes de mercadeo, para network marketing genérico. Y yo decía, qué increíble lo que hace, porque ayuda a un montón de personas. Y me acuerdo que en ese momento
yo dije, ya, yo quiero comenzar a crear contenido de emprendimiento o algo así. Pero mi entorno en ese momento, cuando yo lo comentaba a un par de personas, me decían como que no, no lo hagas, ¿qué van a decir de ti? Y yo, obviamente, inmaduro, me dejé llevar por eso, ¿no? Por lo que me decían. Entonces, ya cuando pasaron un par de años y pasaron unos temas en mi vida, yo dije, ¿sabes qué? No importa nada, lo voy a hacer. Vamos a probar y me puse a grabar videos cuando yo tenía 23 años. Yo siempre he dicho lo mismo, o sea, yo no me grabo videos desde el gurú de las finanzas o el gurú de lo que sea, yo grabo desde, mira, estoy aprendiendo esto y aquí está el aprendizaje. Inclusive hace poco publiqué un video, por ejemplo, perdí $100,000 en inversiones el año pasado. Y lo publiqué y compartí cómo lo perdí, qué aprendí, ¿me entiendes? O sea, yo no soy como que el mejor inversionista ni tampoco el mejor emprendedor. Yo simplemente disfruto lo que hago y comparto lo que aprendo. Es así de simple. Y siempre lo he dejado así de claro, ¿no? Y obviamente enseño todo lo que sé. Entonces, en el 2020, en el 2018 compartí mis primeros 4 videos, publiqué 4 o 5 videos en todo el año, que todavía están ahí. Yo tenía 23 años y luego el 2019 yo ya dije, me puse más serio y dije, hey, porque no tenía ni 300 suscriptores en ese momento. Y dije, ok, vamos a profesionalizar esto, vamos a sacar un video por semana. Ahí, ojo, yo estaba trabajando a tiempo completo, tenía un emprendimiento con como 5 personas que trabajaba para mí y estaba en mis tiempos libres grabando videos para YouTube una vez por semana, que fue lo que me propuse. Entonces, fui súper constante, publiqué un video cada semana, sin importar si estaba de viaje, si estaba de cumpleaños, lo que sea, uno por semana. Y mi meta era 10,000 seguidores. Llegué a 8,000 seguidores ese año en YouTube. Obviamente no me deprimí, me emocioné de haber llegado a 8,000, porque era como pasé de 500 o algo así a 8,000. Yo dije, wow, como que la constancia. Si sigo así, puedo llegar a 100,000 como en 10 años. Y yo me alucinaba, ¿no? Yo pensaba que el crecimiento era lineal. Y el 2020 pasa algo que para mi negocio fue muy positivo y fue la pandemia. La pandemia fue muy positiva para todos los creadores de contenido y yo pasé de tener 8,000 seguidores, ojo, yo me propuse publicar 2 videos por semana y pasé de tener 8,000 seguidores a tener 120,000 en un año. Entonces fue realmente un cambio. Ahí fue donde yo dije, ok, renuncio a mi trabajo, renuncié a mi trabajo. Justo la pandemia pegó muy fuerte en Perú, o sea, en el sentido de habían demasiadas restricciones. De hecho, yo estaba feliz con mi vida en Perú hasta la pandemia. Llegó la pandemia y fue para mí un infierno las restricciones que puso el gobierno en ese momento. Fueron demasiado estrictos y por mucho tiempo. Y dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir de aquí. Y me fue ahí donde decidí irme a hacer un MBA a Madrid, en España. Y seguí obviamente con mi empresa mientras hacía el MBA y así fue que me fui desarrollando, ¿no? Siempre me ha gustado capacitarme, entrenarme y fue una buena manera también de salir del país en ese momento. Súper. Wow, un crecimiento impresionante y creo que a muchos nos pasó eso en la pandemia. A mí con el podcast me pasó exactamente lo mismo. Como que pandemia fue un momento de llegar a unos niveles que uno a lo mejor no se esperaba nunca, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, y entonces, ¿trabajabas en ese momento en qué? Porque dijiste que Era, renunciaste al trabajo. Sí, una parte importante de mi historia que no le he mencionado y que, bueno, puede ser polémica para algunos es, yo entre los 19 y 21 probé todos los negocios que te conté, pero también probé uno que sí funcionó y fue el de redes de mercadeo. Yo entré como networker, como distribuidor a una empresa de redes de mercadeo. Estuve ahí, o sea, estuve en 2 compañías alrededor de 3 años y medio como distribuidor. Luego me fui de intercambio a España 6 meses y ahí dejé de emprender. O sea, esos 6 meses, no voy a mentir, dejé de emprender, disfruté la vida, disfruté de mis ahorros, viajé, todo. Y cuando yo regreso a emprender una startup, una empresa de servicios de limpieza, justo lo que te estaba contando. eh, y resulta que yo me gradúo de la universidad con esa empresa. Me gradúo de la universidad, yo salgo de una buena universidad en Perú, todos mis amigos tenían buenos trabajos, que les pagaban bien. Yo me estaba yendo muy mal. O sea, yo estaba enfocado en esta empresa, había armado una oficina en mi sótano, todo, me estaba yendo muy mal. No podía ni pagar la gasolina del carro que me había comprado a los 18 años gracias a mis emprendimientos. Entonces, literal, no tenía el dinero para poder pagar la gasolina. O sea, obviamente tenía ahorros, tenía mis inversiones, pero para mí eso no existe, no lo toco. Entonces, yo no sabía qué hacer, se me juntaron un montón de cosas, terminé una relación larga, la empresa le estaba yendo mal,
todo parecía que estaba en mi peor momento en general. Y yo, ¿sabes qué? En un momento dije, basta, o sea, basta de quejarse, basta de estar en este hoyo, tengo que salir. ¿Qué sé hacer? Me pregunté literal, ¿qué sé hacer? Y yo dije, ok, tengo una empresa de tecnología, sé de innovación, porque yo iba a todos los eventos de startups. Y por otro lado dije, sé también de redes de mercadeo, he estado 3 años y medio, me ha ido bien, soy conocido en ese tema, ¿qué puedo hacer? Y dije, ok, voy a ofrecer mis servicios de consultoría en innovación a empresas de redes de mercadeo. Toqué puertas, 4 o 5 puertas, y me hicieron una oferta de trabajo y me dijeron, vente a trabajar acá, abre el área de innovación, contrata a 3 personas, abre el área de innovación y puedes mantener tu empresa. No vas a tener que trabajar 40 horas a la semana, sino vas a tener libertades para que mantengas tu empresa. Y así fue. Fui a una empresa de 2 personas que confiaron en mí, los 2 dueños, personas que yo realmente en ese momento admiraba bastante porque eran personas que habían construido desde cero una empresa que vendía varios millones de dólares al año. Entonces vi, y eran jóvenes, tenían 30 y pocos en ese momento. Yo vi una oportunidad para, obviamente, ganar dinero y estar más tranquilo y para aprender de personas que admiraba. Yo dije, excelente, lo voy a hacer. Y yo pensaba quedarme 6 meses, me quedé 2 años y medio, me, me ascendieron 2 veces de estar part-time, estar full-time, de ahí de ser gerente de innovación en un área de 3 personas, a ser subgerente comercial y liderar el área comercial a más de 45 personas. Todo esto mientras que yo tenía 23, 24 y 25 años. Entonces, imagínate liderar un equipo de 45 personas, todo el área comercial de una empresa que está en 7 países, vendiendo varios millones de dólares al año. Desde que yo entré hasta que yo salí, triplicamos las ventas. Entonces, o sea, en 2 años y medio. No estoy diciendo que fue por mí, hubieron mil factores, pero obviamente también me sentí que aporté a eso y fue una experiencia muy buena porque aprendí de personas que yo admiraba, gané dinero y me dio estabilidad económica y obviamente aprendí bastante de liderazgo corporativo, que es algo que no tenía hasta ese entonces por tener este paradigma de soy emprendedor, no quiero trabajar para nadie, ¿no? Entonces, la vida yo creo que te enseña y al final todo es muy bueno porque te ayuda a controlar también bastante el tema del ego, ¿no? Y tener los pies en la tierra. Total. Oye, entonces renuncias a ese trabajo y ¿cómo, qué sigue? O sea, cómo es ese primer día de, bueno, ya no tengo trabajo, tengo un canal de YouTube con 120 y algo mil seguidores y ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es, a ver, esto te lo tengo que poner en contexto. Lo que pasaba es que, o sea, yo soy una persona que viene del mundo de emprendimiento. En el mundo de emprendimiento tú quieres simplificar las cosas lo más posible y delegar lo más posible, por eso contratas personas. Entonces, cuando llegó la pandemia, que esto fue en marzo del 2020, yo renuncio como en septiembre, 6 meses después. Estos 6 meses, para ser muy honesto, o sea, yo ya estaba ganando como el doble o el triple en mi emprendimiento de lo que ganaba en la empresa, pero no quería renunciar porque me gustaba lo que hacía. Sin embargo, yo ya había delegado el 90% de las cosas que tenía que hacer y solo me había enfocado en yo tomar las decisiones principales de la empresa. Y como era inicios de pandemia, todavía nos estábamos como adaptando a este trabajo remoto. Entonces yo sí le dedicaba bastante tiempo a mi emprendimiento en mi día a día. Entonces al día siguiente de renunciar no es como que algo cambió porque ya le venía dedicando unas 30, 40 horas a mi emprendimiento en ese momento y probablemente, no sé, unas 20 a la empresa, ¿no? Entonces lo único que cambió fue, en vez de dedicar, no sé, 30, 40 y 20 a la empresa, esos 20 comencé a dedicarlo a mi emprendimiento y le comencé a meter 50, 60 horas por semana. Igual no tenía nada más que hacer porque, como te digo, las restricciones en Perú eran extremas. Entonces, no podías salir de casa, no podías hacer nada. Entonces, básicamente fue eso. Yo me enfoqué en todo lo que podía controlar, en darle con todo el emprendimiento. Contraté en ese momento a mi exnovia, en ese momento la contraté. Bueno, ya venía contratada, pero de ahí contraté a mi hermana, contraté de ahí más personas, y comencé a delegar, ¿no? O sea, para que te des cuenta, el emprendimiento ya, o sea, no era como que pequeñito, ya no estaba yendo bien, ya teníamos cursos, ya teníamos formaciones, y obviamente eso es algo que hemos venido desarrollando y ha crecido bastante durante los últimos años, ¿no? Súper. Definamos un poquito qué es invertir joven. O sea, como qué es esa plataforma que tienes, porque creas contenido, tienes una plataforma, tienes diferentes canales, entonces un poquito hablemos de eso. O sea, como que, qué es y qué es todo lo que haces ahí adentro.
Invertir Joven es primero es una página web, pero de ahí es una plataforma de educación financiera. Es una plataforma de educación financiera en donde diferentes personas que no soy yo hablan acerca de finanzas personales. Son las personas de mi equipo. Yo los ayudo a crear contenido, pero ellos son los que hacen todo allí. Lo que yo hice fue diferenciar, también es el nombre de mi podcast, pero yo tengo dos marcas. Tengo la marca Christian Arens, que es mi nombre, mi marca personal, que la uso para los temas que a mí me llamen la atención, que es básicamente emprendimiento, finanzas personales y crecimiento personal. Y tengo Invertir Joven, que me di cuenta, o sea, yo no voy a ser joven toda la vida, entonces contrato personas que sí son jóvenes y que educan a las personas jóvenes también en educación financiera, en todo el tema relacionado al emprendimiento. Entonces, si yo lo tuviera que definir simple, plataforma de educación financiera. Wow, eso está muy interesante. Una de las cosas que a mí más me apasiona en la vida es la educación. Yo de hecho tengo la oportunidad de ser profesor de innovación y emprendimiento en algunas universidades aquí en Colombia y en México. Y siempre me he hecho una pregunta que te la quiero hacer hoy a ti, pues para que la discutamos un poquito, y es, ¿cuál crees que es el problema como de la educación tradicional en términos, por ejemplo, en tu caso, de las finanzas, inversión, finanzas personales y demás? Yo lo veo como una oportunidad, porque si esto no existiera, no existiría yo en el sentido de como creador de contenido, pero la educación tradicional está, o sea, casi no ha cambiado en los últimos 100 años, en el sentido de tienes una misma currícula y las cosas que realmente importan en la vida, aparte de aprender a leer, escribir, sumar, restar, no te las enseñan normalmente en los colegios, en la mayoría por lo menos. O sea, yo justo el otro día estaba viendo de crear algo para esto, pero en los colegios te deberían de enseñar educación financiera, por supuesto. En los colegios te deberían de enseñar psicología, por ejemplo, no todos lo hacen. Te deberían de enseñar, por ejemplo, a cómo aprender, porque mucha gente, yo tengo amigos que salen del colegio, salen de la universidad o salen de su maestría y piensan, ok, acabó mi vida educativa, ahora voy a trabajar, cuando es lo más absurdo que puede existir en este planeta. O sea, todos nosotros tenemos que aprender constantemente, tenemos que seguir informándonos, seguir leyendo, o sea, seguir yendo a conferencias, seguir capacitándonos. Entonces, yo realmente creo que el principal problema de la educación es que está diseñado para que el que tiene mejor memoria o el que es capaz de repetir y no cuestionar, eh, le vaya bien, ¿no? Y lo peor para mí de la educación es que te genera miedo al fracaso. O sea, justo mi último libro se llama El valor del fracaso y hablo de eso. La educación tradicional te genera un miedo al fracaso. O sea, si tú te das cuenta, antes de entrar al colegio, los niños todos son curiosos, son creativos, están buscando innovar, están buscando, se meten cosas a la boca, cogen las cosas, ven qué es lo que está pasando, exploran. Luego de que salen del colegio, todos salen como robots, porque en el colegio, lamentablemente, no todos, pero la mayoría, lamentablemente los colegios te califican, o sea, y te califican en el sentido de, ¿te aprendiste esto? Tienes 10 o tienes la mejor nota. ¿No te lo aprendiste? Tienes la peor nota. Entonces, automáticamente te condicionan, ¿no? No me puedo equivocar porque me van a castigar. Está mal equivocarse, cuando es al contrario. O sea, en la vida, y cualquier emprendedor lo sabe, a ti no te van a recordar por tus fracasos, te van a recordar por el único éxito que tienes. Yo te he contado, yo me he equivocado en 10 negocios por lo menos, pero he hecho bien uno, dos, por ahí tal vez tres, y a mí me recuerdan por los que he hecho bien, no por los que he hecho mal. Y lo mismo va a pasar en tu vida, te van a recordar más por tus aciertos que por tus errores. No deberías de tener miedo a equivocarte, deberías de tener miedo de no intentarlo, porque el que tiene miedo a fracasar, o sea, la única forma que no te critiquen, que no fracases, es que no hagas nada, que no seas nadie y que no digas nada. Es así de simple. Entonces, si ya internalizas eso desde ahora, yo creo que vas para adelante y tienes ya un terreno ganado, ¿no? Total, total. Decías algo que a mí me parece bien interesante y es el tema de que uno entra a la educación formal, pues colegios, universidades y demás, y sale casi que como un robot, ¿no? Entonces como que te enseñan la fórmula X porque esa es la fórmula que en teoría te sirve para hacer X o Y cosa en el futuro. Pero la verdad es que la experiencia es la que te va dando como ese aprendizaje real en la vida, ¿no? Y iterar, fracasar, intentar, es lo que al final te da esa oportunidad de crear cosas que impacten la vida de otros y que impacten tu vida también, de alguna manera. Totalmente. Y yo realmente a mí me apasiona la educación. Yo también, mi propósito de vida es cambiar el mundo a través de la educación.
Yo intento compartir contenido por todos los canales que puedo. Uno de esos también es los libros y todo lo que estamos haciendo, pero realmente creo que es una oportunidad. O sea, por eso cuando tú me dijiste problema, yo veo una oportunidad gigante, porque hoy en día la gente pasa más tiempo en redes sociales que en el mismo colegio o universidad. Las personas que están en la universidad, si ponen en la balanza cuánto tiempo prestan atención a sus clases y cuánto tiempo prestan atención a redes sociales, yo creo que prestan más atención a redes sociales. Entonces, hay que ver realmente a quiénes sigues en redes sociales y qué estás llevándote a redes sociales, pero si tomas buenas decisiones, yo creo que puedes aprender muchísimo más. Y esto me ha pasado en un curso que llevas con un influencer, un creador de contenido, lo que sea, que en 5 años de universidad, si es que no prestaste atención o no aprovechaste ciertas cosas. Entonces, hoy en día, y justo el otro día hablaba de esto, de esta polémica, ¿no? Que en España también, yo estaba ahí 2 años, se quejan mucho del sentido de, mira, este influencer que gana millones de dólares versus un profesor que gana, no sé, 40,000 al año. Entonces, sí, pero ese es el poder de las redes sociales. Hoy en día, los que aportan más valor y los que distribuyen su contenido de mejor manera van a poder ganar muchísimo más. Entonces, si yo hubiera sido profesor de cualquier universidad, no hubiera podido llegar a la cantidad de personas que hoy en día, por ejemplo, tengo en mi curso de bolsa o tengo en mi curso de inmuebles, que son cosas como que tampoco se enseñan mucho en ciertas universidades, pero es una oportunidad tremenda de poder escalar, de poder ayudar a muchísimas personas en distintos países, como tú quieres, de la mejor manera posible. Entonces, sinceramente, yo estoy muy, muy feliz, muy agradecido por todo lo que viene sucediendo y por todas las vidas que hemos podido impactar, ¿no? Total, total. Bueno, Cristian, nos has hablado de dos libros. ¿Cómo llegan los libros a tu vida un poquito? ¿En qué momentos los escribes? El del valor del fracaso me parece que es impresionante y tienes otro que se llama Código de Dinero, que de hecho vas a estar promocionando en la Feria del Libro de Bogotá el 22 de abril de este año. Entonces, ¿cómo es el tema de los libros? O sea, ¿cómo llegaron? ¿Cómo los escribiste? Sí, la verdad que estoy extremadamente emocionado por estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nunca he ido a Bogotá, o sea, he pasado por el aeropuerto, pero no he salido. Yo he ido a Medellín, en Cartagena, en Colombia, y es la primera vez que voy a ir a una Feria Internacional del Libro fuera de la de Lima, que es donde normalmente presento mis libros. Así que estoy emocionadísimo por estar es el 22 de abril a las 7 p.m. en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Voy a presentar Código de Dinero. ¿Cómo llegan los libros a mi vida? Yo siempre tuve el sueño de escribir un libro, o sea, la típica de siembra un árbol, escribe un libro, todo esto. Entonces, yo siempre quería escribir un libro. A mí me comenzó a gustar la lectura a los 21 años, después de ir a una conferencia con John Maxwell, y John Maxwell te decía, ¿no? Si tú no tienes un plan de crecimiento, tú solamente vas a envejecer, pero no vas a crecer cada año. Entonces ahí comencé a leer finanzas personales, educación financiera, emprendimiento, crecimiento personal, psicología, temas que me llamaran la atención y que desconocía en ese momento. Y hasta ahora, yo leo 40 libros por año por lo menos, durante los últimos 7 años. Tengo una librería ahí de como 400 libros. Entonces, hace ya 4 años, en el 2019, me propuse escribir un libro de finanzas personales con todo lo que sabía. O sea, mi propósito no era para los niños tal o para las personas que son así. No, mi propósito fue, si tú te olvidas todo lo que sabes, quieres encontrarlo en un libro. O sea, y cuando yo digo tú, es yo. Ese libro lo escribí pensando en mí, ¿no? O sea, lo escribí pensando, si yo me olvido todo lo que sé, quiero encontrarlo aquí. Y me escribí un libro basado en todo el contenido que había publicado hasta ese momento, todos los podcasts, todos los videos, todas las reflexiones. Yo ya tenía mucho contenido publicado, lo ordené y lo volví un libro. Lo acabé de escribir este libro a principios del 2020. Ninguna editorial quería publicarlo, así que conseguí una de estas editoriales que autopublican, porque yo en ese momento tenía menos de 10,000 seguidores. Entonces, o sea, le pagué y llegó la pandemia. Entonces, yo ya tenía todo listo para publicar el libro en marzo, que llegó la pandemia. Pues, se publicaba creo que en abril. Entonces, como buen emprendedor, nos adaptamos, lo lanzamos por Amazon. Este editorial, el contrato era por 1,000 unidades. Esas 1,000 unidades, ellos me habían prometido que iban a llegar a librerías, que las iban a vender, no sé qué. Llegó pandemia, no las metieron a ninguna librería. Vendí las 1,000 unidades por mis redes sociales, o sea, con mi equipo,
Fue increíble porque eso no es común en Perú, no es común que te vendas 1000 unidades por redes sociales así tan rápido, lo vendimos en 3 4 meses. Apenas acabamos de venderlos, nos contactó o contactamos, no me acuerdo bien cómo fue el orden, con Planeta, y que ya es una editorial grande y todo, y desde ahí trabajamos con ellos. Código Dinero el 2021 fue, que ya estaba con Planeta, fue bestseller en Amazon, fue bestseller en Perú, fue de los 10 libros más vendidos del grupo. Creo que fue el libro más vendido de finanzas personales en Perú el 2021 y también el 2022. Ya vamos como por la sexta reimpresión. Y el año pasado, el 2022, saco el libro de... Obviamente después de que pasara esto, Planeta me dijo, ¿no? Como, oye, ¿no quieres sacar otro libro de finanzas personales? Y yo les dije como, o sea, porque era buen negocio para ellos, y en teoría para mí también, pero la verdad es que los libros no te dan dinero, así seas bestseller o lo que sea, no te dan mucho dinero. Tienes que vender millones, cosa que no pasó. Yo vendí 10.000, 15.000 libros. Entonces, me dijeron eso y yo les dije que no quería escribir de finanzas personales porque no tenía nada más que decir realmente. O sea, no me gusta escribir por escribir solo porque es una buena idea. Entonces, pero sí quería escribir de crecimiento personal porque es algo que me apasiona y que realmente me sentía motivado en ese momento. Justo venía un momento en mi vida en el que muchas cosas habían cambiado, había salido una relación, había cambiado el enfoque de mi vida porque había cumplido la mayoría de metas que me había propuesto en mi vida, súper joven. Entonces estaba en un momento que por ahí no estaba en mi mayor motivación. Yo dije, quiero escribir un libro justamente para, si yo vuelvo a estar en este estado, que me siento, no sé qué, fracasado en algo, que me siento que estoy bajoneado o en un estado anímico bajo, pueda salir adelante. Y me puse a escribir un libro de justamente del fracaso, que se llama El valor del fracaso, 5 pasos para ser tu mejor versión. Y es un libro en el que cuento tanto historias personales como historias de grandes personas, también estilo Oprah Winfrey, Steve Jobs, y diferentes personajes que te enseñan que no importa la edad que tengas, no importa las circunstancias en las que estás, no importa lo que te esté pasando, sino lo que importa son tus decisiones, lo que va a justamente llevarte hacia el futuro que estás buscando. Entonces, de eso hablamos en El valor del fracaso, y en Código Dinero hablamos de 4 pasos para hacer que tu dinero trabaje por ti, ¿no? Que es comenzar a invertir en ti, entender de inversiones, empezar a invertir y generar ingresos residuales. Entonces, de eso tratan mis libros y la verdad me ha gustado escribir, así que de todas maneras voy a seguir escribiendo. Hay una de las personas que yo más admiro, como escritor, es de hecho colombiano, es Camilo Cruz, y realmente me encanta poder llamarlo amigo. Me he juntado con él muchas veces, y me encantaría poder llegar a hacer algo similar, ¿no? Súper, muy bien. Me parece muy interesante como la plataforma que has creado en diferentes canales. O sea, es como que, ok, tienes un sitio web donde tienes contenido, pero además tienes YouTube, además tienes los libros, tienes un podcast que es súper exitoso en Spotify y en Perú. Em, ¿Eso fue intencional o fue algo que se fue dando un poquito en como en ese propósito de crear contenido para impactar a las personas en el tema que manejas? Ahora es intencional, pero en su momento fue algo que se fue dando. O sea, por ejemplo, ¿cómo creé la página web? Porque me enteré que un amigo estaba creando una página web y le dije, oye, ¿me puedes pasar el dato de la persona que te la creó? Y me la creó a mí también. Y luego publiqué un video que decía, busco redactor SEO. Y me escribió uno de mis seguidores y me dijo, soy redactor SEO. Y con esa persona trabajo hace 3 años. ¿Cómo surgió el podcast, por ejemplo? Porque mi podcast casi tiene 4 años. Casi. Casi 4 años. O sea, yo soy de los creadores de contenido en podcast antiguos. Entonces, ¿cómo surgió el podcast? Porque yo estaba grabando YouTube en el 2018 y un amigo de la universidad, un muy buen amigo de la universidad, viene y me dice, oye, quiero crear una productora de podcast, me dijo. ¿Te molesta si es que probamos contigo? Creo que te he visto en YouTube. Yo creo que era el único youtuber que él conocía. Me dijo, ¿te molesta si comenzamos contigo a ver qué tal? Y yo le dije, no, vamos con todo, vamos a probar. Entonces, literal, le dije, probemos. Trajo a otra persona más y comenzamos a grabar en el sótano de mi casa, nuestro primer episodio, que fue creo en el 2019. Eh, y cuento corto, seguimos probando todas las semanas, invitados, 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 podcast, podcast, podcast.
y al final me gustó tanto el tema que me asocié a la empresa. O sea, la productora de podcast, yo también tengo una participación minoritaria, pero la tengo. Entonces, ahora producimos los 20 podcasts más grandes de negocios en Perú con la productora. Tenemos ya podcasts en México, podcasts en Estados Unidos, podcasts en España. Hay podcasts remotos, hay podcasts que hacemos también presenciales con la productora. Obviamente yo no veo nada de las operaciones ahí. Yo ayudo a conseguir algunos clientes, pero ya está. No, no tengo funciones en sí, más que las reuniones de directorio que vamos. Pero sí, es increíble. Fue así, o sea, se fue dando. Y luego, por ejemplo, ¿cómo creé TikTok? Porque llegó la pandemia, mi hermana no tenía, o sea, no tenía nada que hacer, en verdad estaba en la casa estudiando, pero tenía un montón de tiempo libre. Mi hermana es menor y la veía que todo el día estaba en TikTok y le dije, oye, te contrato, maneja mi TikTok, porque yo no tenía TikTok. Me dijo, ya, y me comenzó a manejar el TikTok, o sea, la plataforma de TikTok y fue increíble porque crecimos como de 0 a 100.000 en, no sé, 3 meses. Lo que en YouTube me había tardado 2 años y medio, en TikTok fue en 3 meses. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Y de ahí mi hermana se quedó conmigo hasta un punto y luego ella comenzó a crear contenido en TikTok. Ahora ella tiene más seguidores que yo en TikTok, es una crack. Entonces, así fue como se dio. O sea, en verdad las cosas se han dado como de manera muy orgánica. La jefa de mi equipo, inclusive, que ya lleva más de 3 años trabajando conmigo, entró porque teníamos un proyecto en mente, X, que ella era como practicante a medio tiempo. Al final no funcionó el proyecto, pero me gustó cómo trabajaba, se volvió practicante, de ahí se volvió jefa de un área, de ahí se volvió jefe de todos. O sea, una cosa como alucinante. Y ha sido súper orgánico porque yo contesto mis mensajes de Instagram. Entonces, cuando me escribe alguien con algo interesante, como que siempre lo escucho y yo, como te digo, soy de las personas que digo, hay que probar, o sea, hay que probar. Si no hay mucho riesgo y es algo medido, o sea, que sé que no me va a matar el presupuesto, a ver si me dices, oye, hay que probar esto, pero hay que pagar, no sé, $50,000 al mes por ahí y no es mi momento, ¿sabes? Pero si dices, oye, hay que probar esto, no sé, $500 por mes y veo que tiene un upside grande, vamos, hay que hacerlo. Entonces, yo soy así, yo soy mucho, mucho de eso, mucho también de construir confianza. O sea, me gusta hacer negocios con mis amigos, las personas que ya confío, y me gusta ir construyendo lazos de confianza con las personas que trabajan conmigo. Y cualquiera que ha trabajado conmigo te lo puede decir. Yo soy así, mucho de confiar, y al final, si te contrato es porque confío en lo que vas a hacer y dale con todo, ¿no? Así que sí. Oye, muy bien. Ya estamos terminando, pero te voy a hacer unas preguntas finales. Em, ¿Cómo te imaginas la educación financiera en el futuro? O bueno, en el futuro cercano, en el presente. Yo realmente en los próximos 5 o 10 años me lo imagino como ahora, en el sentido de full redes sociales, todo el mundo hablando de estos temas. Cada vez hay más finfluencers. Realmente es algo que está booming, que yo creo que entré un par de años antes que se vuelva tan trendy, tan tendencia. Pero yo sí creo que, o sea, realmente y de todo corazón, yo creo que en las universidades y en los colegios esto va a ser un tema cada vez más común, ¿no? Por ejemplo, algo que sí han innovado los colegios, y esto es algo importante, es, por ejemplo, en la educación sexual. Hace 30, 40 años, o sea, nuestros papás no tenían esa clase de educación normalmente. Yo creo que 90% de personas entre menores de 35 por ahí, todos hemos tenido por lo menos alguna clase de esto. Entonces, a mí se me hace que va a pasar lo mismo con la educación financiera, que por lo menos de aquí a 10 años, por lo menos el 70% debe haber tenido una o dos clases de educación financiera, que no va a ser lo ideal, pero sí van a haber tenido. Entonces, y de ahí yo sí me imagino que en el futuro van a haber escuelas que implementen educación financiera, temas de psicología, temas de aprendizaje, temas de crecimiento personal. Este, y si es que no las hay, pues habrá que crearlas. Yo feliz de crearlas. O sea, si yo en 10 años que tengo un patrimonio más grande no las veo, pues yo feliz me voy a poner a crear universidades, crear colegios, lo que sea necesario. Si es que hay un problema, hay una oportunidad. Total, muy interesante. Te voy a hacer 5 preguntas para responder súper rápido, como un fireside chat o algo así. Entonces, la primera es, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Mm,
Yo pondría dos, súper rápido ya, pero uno fue quedarme tanto tiempo en la empresa de limpieza porque estaba quebradísimo por mucho tiempo. Y dos, fracasos, por ejemplo, se vienen a la mente amorosos, así como de relaciones, que no está lo suficientemente maduro para esas. Sí, súper. ¿Y el mayor acierto? Confiar en mí, como de sí puedes, sí adelante, emprender, tal. Súper. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te han dado? Peor consejo que me han dado, no lo intentes, es muy riesgoso. ¿Quién te lo dio? Varios amigos me lo han dicho, como cuando comencé mi canal de YouTube o como cuando comencé, ponte, hace poco abrí un restaurante en Lima. Decían, ¿Para qué? No lo intentes, es muy riesgoso. Como que, ¿por qué te asocias con esa persona? Ok. ¿Qué le dirías a los emprendedores o a los creadores de contenido que tienen ideas y todavía no las ponen, digamos, como en práctica y en el mundo real? Que prueben que todo fracaso tiene un valor, que realmente pueden conseguir lo que sea que se propongan y así no sean exitosos en ese proyecto en específico, van a aprender una lección que va a ser valiosa para el siguiente proyecto que sí van a ser exitosos. Así que ganan dinero o ganan experiencia, pero siempre ganan. Súper. Y por último, además de todo tu contenido, un recurso que les recomiendes a emprendedores, o un libro. O sea, obviamente voy a recomendar mis libros. Lo que, lo que yo les recomiendo, aparte de mis libros, es que sí o sí tengan un hábito de lectura muy marcado. Yo por ejemplo, tengo un hábito que es leer 30 páginas todos los días, sin excepción. Entonces, mi mayor recomendación es, me hubiera encantado tener este hábito antes. Si no tienes, como decía John Maxwell, si no tienes un plan de crecimiento, conforme pasan los años, solo vas a envejecer, pero no vas a crecer. Tienes que no solamente entretenerte, sino educarte y hacerlo de manera intencional y con un plan. Súper. Cristian, pues llegamos al final. Muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura, por contarnos toda tu historia y sobre todo por lo que estás haciendo. Creo que impactar a través de la educación es uno de los mayores valores que podemos tener como sociedad. No, muchas gracias a ti, Oscar, por la invitación y espero que nos podamos ver en Bogotá. Y si alguien que nos está escuchando está en Bogotá, 22 de abril a las 7 p.m. en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Seguro. Allá nos veremos. Muchas gracias. Chao, chao.